vamos a hablar acerca de las emociones en los niños, cómo les ayudamos, cómo logramos mantener la calma, controlar las emociones. Así que les recuerdo que nuestro número de WhatsApp es el 7083-3800 si usted quiere hacer una consulta por ahí, o también a través de nuestro Facebook Live. Estás escuchando A Cuidarse. Y bueno, en nuestra primer sección que se celebra en temas de salud a lo largo del mundo en esta semana, pues les quiero mencionar que para el inicio de esta semana tenemos dos celebraciones importantes. El 5 de septiembre, que sería mañana, si Dios lo permite, se celebra el Día Internacional de la Beneficencia. La beneficencia puede contribuir a la promoción del diálogo, la solidaridad y la comprensión mutua entre las personas. También puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia. Yo creo que deberíamos de celebrar todos los días este valor tan importante en nuestra sociedad. Y también quiero contarles que se celebra la Semana Nacional de la Biblia del 1 al 7 de septiembre. ¿Y por qué lo tenemos como un tema de salud en la semana? Porque es nuestra salud espiritual. Así que yo quiero compartirles a ustedes dos versículos de la palabra de Dios que para mí son muy importantes, porque dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. De ahí, ¿verdad?, que podemos empezar a generar salud espiritual leyendo la Biblia. Yo les invito a que lean la Biblia, porque ciertamente ahí está la verdad. Y también en Hebreos 4, 12 al 13, en la nueva versión internacional, que me está gustando mucho, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que yo le invito para que usted continúe su práctica diaria de leer la Biblia, y si no lo está haciendo, yo le invito para que empiece a leer la palabra de Dios. Les aseguro que van a tener salud espiritual. Estás escuchando A Cuidarse. Y bueno, empezamos, yo creo que tenemos bastante tiempo para poder desarrollar este tema que en realidad me emociona mucho, y es el manejo de las emociones. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué bonito. Y bueno, yo quiero presentarles a mi invitado estrella de esta mañana, señor Randall Luna. Muchas gracias por estar acá. Gracias, María, usted por la invitación, y desde luego para compartir con los hermanos de esta linda comunidad de Chalón y los que nos escuchan en otras áreas de este pueblo y también en el extranjero, ¿verdad? Que creo que también hay gente que nos están escuchando también a través de este medio. Así es, llegamos a muchos lugares y bueno, yo quiero invitarle para que usted comparte este programa, porque en realidad es un tema bien interesante y del día a día. Quiero contarles que, bueno, Randall, pues aquí en nuestro pueblo, Fraijanes y Pocito, lo conocemos porque es orientador. Él es bachillerato y tiene un bachillerato y licenciatura en orientación general. Además, tiene una maestría en administración educativa y, bueno, también próximo a graduarse en educación de primer y segundo ciclo, ¿verdad? Exacto, Así que tiene todo su conocimiento y también mucha experiencia. Quienes lo conocemos hemos visto su trabajo, ¿verdad? Sabemos todo el esfuerzo que él realiza cada día y su profesionalismo además. Muchas gracias. Así que, Ran, siéntase en su casa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerle aquí. Gracias, Mari. El gusto es mío, la verdad. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en el tema. Y para introducir el tema, yo les tengo un cuento. Así que si a usted le gustan los cuentos, ponga un poquito de atención, porque en realidad nos va a ayudar a desarrollar el tema. Érase una vez dos hermanitos, Sara y Pedro, que se querían mucho y pasaban todo el día juntos. Se acercaba el cumpleaños de Sara y entre todos empezaron a preparar una gran fiesta para celebrarlo. Los padres de Sara y Pedro prepararon invitaciones para los amiguitos de Sara. Iban a ir muchos niños porque Sara es muy simpática y agradable con todo el mundo y tenía muchos amigos, todos los de su clase y todos los vecinos de su edad. Todo el mundo ayudaba en algo para la fiesta y Pedro empezaba a estar un poco cansado porque no se hablaba de otra cosa durante el día y no le hacían mucho caso a él. Además, esa no era su fiesta.
Todo el mundo felicitaba a Sara y en su clase le cantaron cumpleaños feliz. Después de las clases de la tarde, a la salida del colegio, todos los compañeros de Sara la acompañaron a su casa. Poco tiempo después fueron llegando todos sus vecinos. Fue una fiesta genial, pero Pedro estaba enfadado porque nadie le hacía caso. Estaba tan enfadado que se fue a la otra habitación, pero Sara sí que estaba pendiente de su hermano y se puso muy triste de verle enfadado con ella. No le importaron ya los regalos, ni la tarta con las velas, ni las canciones, ni nada, porque ella quería mucho a su hermano y él estaba enfadado con ella. Entonces decidió ir a hablar con él. Al principio Pedro hacía como si no la escuchara, pero en realidad estaba muy contento de que Sara hubiera ido a hablar con él. Sara le dijo que no se enfadara, que le daba todo lo que le habían regalado con tal que estuviera él contento. En ese momento Pedro se dio cuenta de lo buena que era su hermanita y de que de verdad lo quería. Él no tenía ningún motivo para enfadarse, era el cumpleaños de su hermana y tenían que estar todos contentos por ella. Así que le pidió disculpas por su comportamiento y se fueron los dos juntos con el resto de sus amigos para apagar las velas de la tarta. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy este bien, Mari. cuento se ha acabado. Qué cóctel de emociones encontramos ahí, ¿verdad, Ran? Riquísimo ese cuento. Mari, más bien me quería antes de que empecemos ya propiamente con la entrevista, que dejemos claro algo. Uh-huh. El tema de emociones no es exclusivo de una población. Hoy vamos a hablar de cómo, pues, colaborar un poco, si queremos verlo así, con el manejo de las emociones en los niños. Pero si los adultos, que me imagino que son los que nos están escuchando en este momento, sería importante que hagan una revisión personal de cómo también a nivel de adultos o jóvenes, adolescentes, están manejando sus emociones. Porque en realidad es un tema que hoy lo vamos a enfocar meramente en niños, pero que también va a repercutir en cualquier población, ¿verdad?, que en ese momento nos está escuchando. Por supuesto, yo creo que de verdad, si no reconocemos que tenemos emociones, algo está fallando en nosotros, porque se sienten a flor de piel. Exactamente. Ran, empecemos hablando un poquito acerca de qué diferencia existe entre una emoción y un sentimiento. ¿Cómo los identifico? Ok, Mari. Déjenme contarles que en el tema, este tema es bastante amplio y hay mucha teoría al respecto. En efecto, si nosotros nos metemos a alguna página web y colocamos emoción, nos va a surgir un montón de definiciones diferentes. Sin embargo, a mí me ha gustado en mi práctica profesional y me he casado mucho con que la emoción es un impulso. Okay. ¿Qué es lo que yo tengo que entender en este momento en el tema de las emociones? Que mucho de lo que experimentamos a nivel de esas emociones obedece a una reacción de nuestro cuerpo. Uh-huh. Gracias más bien por tomar entonces ese tema en ese espacio de salud, porque entonces nuestras emociones están meramente ligadas también con nuestro estado de nuestro cuerpo. Claro que sí. Entonces, una definición práctica es un conjunto de reacciones orgánicas que nosotros vamos a experimentar cuando experimentamos un sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir analizando? ¿Cómo reacciono yo, por ejemplo, cuando estoy alegre? Uh-huh. ¿Qué experimento en mi cuerpo? ¿Cuáles son mis reacciones corporales? Y aquí se une directamente el concepto de sentimiento. Hay un autor, principalmente el agente del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, dice que sentir es un arte. Cuando los chicos en las escuelas trabajan el programa de Aprendo a valerme por mí mismo, se trabaja con ellos esta parte del sentimiento. Uh-huh. Entonces se aborda el sentimiento como un arte que se experimenta. Todos sentimos, pero la situación es que ese sentimiento, yo puedo sentir la alegría diferente como lo sentís vos, Mari, por ejemplo, en este momento. Okay. Puedo sentir enojo. Todos de una u otra forma podemos reaccionar diferente a ese enojo. Entonces, la emoción y el sentimiento son dos conceptos que siempre van a estar unidos. Emoción desde una perspectiva orgánica, ¿verdad?, cómo reacciona, y el sentimiento como ese arte de sentir, que es lo que experimentamos cuando estamos frente a una situación vulnerable, ¿ya?, o una situación de riesgo, o, por qué no decirlo, algo que me va a causar cierta gratificación. Ok. Hablabas al principio, ¿verdad?, que es muy importante tener claro que todos los seres humanos tenemos emociones, ¿verdad? Desde niños hasta adultos, ¿verdad? Pasando por cada etapa del desarrollo. Pero yo me pregunto, si los niños tienen nuestras mismas emociones, ¿por qué nosotros los adultos no los comprendemos, no las validamos? Hay algo importante en esto, Mari.
cuando nosotros nacemos, pues no es que nacemos con un chip ahí incorporado, ¿verdad? Ahora que estamos hablando tanto del tema de las tecnologías, que dice, bueno, ese es el cajoncito de las emociones. Las emociones y los sentimientos se van a ir fortaleciendo conforme la persona va creciendo. Ok. Quiere decir que entonces las emociones también se educan, que es un punto que vamos a tratar ahora en adelante en esta entrevista. ¿Qué es lo que yo tengo que tener claro, Mari? Y sí, lamentablemente, muchos, y ahora que se acerca el Día del Niño, decimos que todos tenemos un niño adentro, pero ese niño adentro, cuando llegamos a ser adultos, ha tenido experiencias positivas y experiencias no tan positivas. Así es. Y es ahí donde nuestras emociones y nuestros sentimientos se van transformando. Doloroso, sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la capacidad, como la de los niños, de jugar y experimentar la alegría siempre, seríamos adultos diferentes. Si nosotros, por ejemplo, experimentáramos el enojo como lo experimenta un niño, posiblemente no habría tantas divisiones en este mundo. Véalo así, que en las escuelas es muy dado que los chicos, por ejemplo, tengan sus dificultades, que es muy normal. ¿Qué les enseñamos? Precisamente métodos alternativos para poder enfrentar esas situaciones de dificultad. ¿Los niños se enojan? Sí, sí se enojan. ¿Los niños se sacan la lengua? Sí, los niños se sacan la lengua. ¿Los niños se pellizcan? Sí, se pellizcan. Pero hay algo particular. Cuando los niños experimentan esas emociones, no se quedan en la emoción. En la emoción. Ellos importante. Van a reaccionar y aunque muchas veces, principalmente los papás se molestan, porque los consejos a veces son muy diversos, ¿verdad? Mira, si le hacen, pegue. Los niños no albergan esas emociones y esos sentimientos en sus corazones, ¿Qué hacen los niños? Sí, posiblemente van a tener una reacción de momento de enojo, la enfrentan y reaccionan diferente. Posiblemente yo me enojo con mi mejor amiguito, ¿verdad? De clase, e inmediatamente a la media hora ya la situación está resuelta. Y los papás enojados. Y los papás enojados y divididos y con críticas y con precisamente otra experiencia emocional muy diferente a la que en algún momento vivió cuando era niño. Exacto. Entonces, Mari, con esto podríamos tener un programa, porque yo creo que si los papás empezaran a contarnos sus experiencias emocionales, claro, formar y educar no es tan sencillo. Yo creo que los adultos que estamos, ya acá y los que nos están escuchando, ninguno ha nacido con una receta debajo de su axila donde se le va a indicar cómo educar. Pero vea qué interesante, usted me lanzaba esa pregunta, ¿y por qué los adultos modifican esas conductas? ¿Por qué los adultos modifican sus emociones? Bueno, mucho obedece a la experiencia de vida que esa persona haya tenido. Ok. Yo les recuerdo que usted puede hacer sus comentarios a través de nuestra Facebook Live o a través de nuestro WhatsApp, que es el 7083-3800. Ran, hablemos un poquito acerca de la inteligencia emocional, cómo la definimos y también en ella hay principios. Mari, aquí hay algo importante. También podemos encontrar muchos autores con respecto al tema de las inteligencias, en este caso emocional. Yo quiero devolverme antes de entrar propiamente al tema de las emociones, que los seres humanos, con diferentes autores, nos han ido definiendo que las personas tenemos diferentes inteligencias. ¿A qué nos referimos esto? Que de ahí la cantidad de talentos, ¿verdad? Que hasta la misma Biblia podríamos nosotros destacarlo, ¿verdad? Hay una diversidad de talentos y de dones. Los teóricos han venido definiendo el tema de las inteligencias en diferentes grupos. Por ahí, ¿verdad? Hay un autor que define esas inteligencias en 7 diferentes inteligencias. Ok. ¿Por qué me interesa que lo definamos? Porque no todos tenemos la misma capacidad, por ejemplo, para el manejo de las matemáticas e incluso hasta para el cuidado de la naturaleza. Completamente de acuerdo. Hay gente muy virtuosa, por ejemplo, para el tema de la parte artística, y no así, por ejemplo, en la parte de la inteligencia emocional, que es la que nos tiene acá. Entonces, quiere decir que también esta parte de las emociones implica todo un proceso de entrenamiento para que yo logre manejarlo. Y de conocimiento. Y de conocimiento, exactamente. Entonces, hay un autor que a mí en lo particular me gusta mucho hablar sobre lo que Daniel Goleman
presenta en un libro que él escribió sobre inteligencia emocional. Él plantea esta teoría en el año 1995. Y Daniel Goleman, que es uno de los escritores, pueden conseguir el libro, no estoy haciendo promoción, pero si lo pueden conseguir sería muy chiva, porque ahí encontramos un sustento teórico bastante importante en el tema de la inteligencia emocional. Él plantea que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene la persona para reconocer sus propios sentimientos, pero también reconocer los sentimientos de los demás. Wow. ¿Ok? Lo mío y lo suyo. Ahora, ¿qué es el asunto? Que esto implica toda una habilidad para manejar mis propias emociones, y cómo yo, y tal vez sería hasta la pregunta que surge, y cómo yo puedo, a través de ese proceso, ayudarle a otra persona o entender a la otra persona a partir de sus propias emociones. Entonces, Daniel Goleman plantea que la emoción se puede organizar en 5 capacidades diferentes. Una de ellas es conocer las emociones y sentimientos propios. Es interesante decirlo, y a veces hasta me parece chistoso, que no siempre la gente tiene conciencia de cómo anda su cara. Por eso yo les decía al principio, ese tema tengo que empezar por el adulto para poder entender al niño. De ahí a veces amanecemos de mal humor y no me doy cuenta. Y el tema de esa emoción, si estoy hablando de una familia constituida, de una relación de pareja, veámoslo así, de ahí que tanto estoy conociendo yo mis emociones para poder entender a la persona con la que yo estoy conviviendo. Papás, si nos están escuchando, ¿qué tanto están ustedes los papás entendiendo sus propias emociones para poder entender a las de sus hijos? Qué importante. Por eso les decía, es un tema bastante amplio y nos va a afectar todas las áreas del ser humano. Otro de las capacidades que plantea Daniel Goleman es el aprender a manejar nuestras emociones. ¿Qué tirada? Porque todos podemos y tenemos el derecho de enojarnos, pero no tenemos el derecho a golpear, por ejemplo. Y eso es un entrenamiento, porque vea lo interesante, muchos papás le dicen a sus hijos, defiéndase, pero ¿qué significa defenderse? Sí. Y aquí es donde voy a entrar a un tema social. Ante una sociedad que tenemos con altos índices de violencia, perdón, pero yo creo que a veces tenemos que hacer un alto en el camino para poder yo como papá o como persona adulta manejar mi enojo, si eso ante una situación, para poder recomendarle a mi hijo o a mi hija cómo manejar ese enojo. Por supuesto. Pero perdón, si yo llego a mi casa, soy niño, y llego con una boleta de la escuela y la reacción de mi papá es descontrolada, es impulsiva y posiblemente me va a pegar, ¿qué me está enseñando? ¿Cuál es el mensaje que me está dando? Entonces por ahí, imagínense ustedes, una capacidad más no es solamente reconocer mis emociones, sino también aprender a manejarlas. Y me adelantaba ahí, el tema de saber reconocerlas. ¿Cómo lo tengo que entender? ¿Qué me genera mi enojo? ¿Por qué yo reacciono ante ciertas situaciones de la vida de esa manera? De esa forma. Ejemplo, tal vez para las personas que trabajamos en las ciencias sociales y desde luego retomar este espacio de iglesia, porque no solo basta venir a la iglesia. No. Si por ejemplo yo entiendo, y ahora Mari, que usted nos motivaba al principio a leer la Biblia, y yo tengo que hacer actos de solidaridad, pero no puede ser un momento, no puede ser una acción en un momento para cumplir. Nope. Es pensar yo como persona, ¿qué me genera, por ejemplo, a mí la persona en estado de calle? O que vive en la calle, que son dos conceptos diferentes. ¿Qué me genera a mí? Ese sentimiento de compasión, esa motivación de solidaridad, para que yo realmente haga un acto honesto. Vean. O le genera enojo, crítica y juicio. Bueno, pero es interesante. Si a mí, por ejemplo, la persona en la calle, que es la persona que por lo general tiene su casa, que tiene que salir a pedir, ¿verdad? Que pide en las esquinas porque es su forma en cómo aprendió a subsistir, me genera enojo. Yo como persona cristiana, si quiero verlo desde esa perspectiva espiritual, ¿cómo voy a reaccionar ante esa experiencia? ¿Me enoja? Sí, pero ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Estoy reconociendo que posiblemente esa situación, por X o Y situación, me genera cierta resistencia, pero como persona, ¿me quedo solamente en la emoción? ¿La reconozco o hago algo más? Exacto. Porque es que es ahí, por eso les decía al principio, este tema es un tema tan amplio que nos va a tocar todas las sensibilidades de mi ser integral. Porque no solamente es una situación que a mí se me va a quedar en mi experiencia emotiva, sino cómo yo lo voy a trascender, por ejemplo, a mis relaciones con los demás.
Otro de los principios, que sería el cuarto principio, es crear la propia motivación. Un poco lo que le decía con el ejemplo de la experiencia de la persona en la calle. Bueno, ¿y qué me va a generar a mí realmente ayudar? Ese enojo porque yo me molesto al ver que haya gente que no tiene tal vez las mismas posibilidades, o simple y sencillamente es un mandato que dio alguien, algún líder en la comunidad, y digo, tengo que hacerlo porque tengo que cumplir. Okay, hay que definir, hacer la diferencia. Y por último, dentro de esas capacidades que plantea Daniel Goleman, es gestionar las relaciones. Y aquí es donde entra un tema muy importante, que ahorita inclusive vamos a profundizar. ¿Qué tiene que ver inteligencia emocional con la relación con los demás? Okay. Yo creo que todos en algún momento, por eso les decía que esto no solamente es un tema de niños, y lo repito, en algún momento hemos tenido algún conflicto con otra persona. Bueno, ¿y cómo lo manejo? Porque aquí, Mari, cuando preparábamos el tema de la entrevista, usted me hablaba de las personas en estado de personas tóxicas, okay, sí. Que siempre vamos a topar con ellas. Es interesante. ¿Topamos con ellas o soy yo una de ellas? Ok. Eso es importantísimo. Sí, eso claro. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces la capacidad de gestionar esa relación. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver los principios de la inteligencia emocional y tal vez me adelante un poquito a esto. Okay. ¿Qué hago yo, por ejemplo, cuando tengo en mi espacio de convivencia un enojo con alguien? ¿Lo enfrento o murmuro en los pasillos con los vecinos o con mis amigos o con las personas más cercanas esa situación? Véalo, es interesante. Posiblemente el enfrentar me va a ayudar a limar asperezas. Claro. Pero si yo utilizo el otro plan, puedo crear y hacer un problema más grande. Entonces, amigos que nos escuchan, el tema de inteligencia emocional, como lo planteaba, no solo implica reconocer mis sentimientos, sino reconocerlos y pensar cómo la otra persona se puede sentir. Es decir, ponerme los zapatos del otro. Ok, y Mari, y usted toca otro tema sensible en relación al tema de las emociones, la empatía. Esa capacidad que yo tengo como ser humano de ponerme en el zapato de la otra persona, es decir, mira, si a mí, Randall, me duele que me griten, ¿cómo se siente la otra persona si yo le grito? Exacto. Entonces, por ahí ya estamos dejando un montón de aristas, de cuestionamientos que yo espero que la gente que nos están escuchando claro por ahí sí. se empiecen a cuestionar hasta dónde yo estoy actuando de forma sensible en la relación con los demás. Un poco el tema de cómo construir y gestionar esa relación. ¿Okay? Esto me lleva, Mari, al planteamiento de los principios, de esos principios de inteligencia emocional. Son 5 grandes pasos que yo no lo puedo ver como una receta, porque si yo lo entiendo, prácticamente esos 5 pasos van a actuar en un instante, sí. ¿ok? Y en un momento. Ran, tratemos de hablar cada principio y demos un ejemplo. Ok. Llevemos un ejemplo como para que nos quede un poco más claro. Ok. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Ajá. Los temblores. Vivimos en un país altamente sísmico, ¿verdad? Sí. Esperemos que no tiemble aquí en cabina. Yo me quedo aquí, usted sale corriendo. Ok, no, vamos a hablar sobre ese tema. Okay. Estas características de las que vamos a hablar las podemos poner en práctica hasta en relación con las demás personas. Ok. El primer principio de la inteligencia emocional es la recepción. ¿Qué es la recepción? Es la forma en cómo nosotros incorporamos a nuestro cuerpo esa situación que me genera un riesgo. ¿Okay? No todas las personas reaccionan igual ante una misma situación de riesgo. Por eso ponía el tema de los temblores. Ya que es interesante que si uno analiza la experiencia que se tuvo con el terremoto de Guanacaste, las 2 únicas personas que murieron, una fue por un infarto y la otra persona porque se colocó a la par de una pared y le cayó la pared encima. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, Mari, este tema que vamos a empezar a ver podría afectar, como yo lo acabo de decir, mi salud. Claro, y de una forma orgánica que vamos a mencionar. De una forma orgánica. Entonces, la recepción de verdad es cualquier cosa que incorporamos por cualquiera de nuestros sentidos. ¿Cómo recibimos en nosotros esa situación de riesgo? Un elemento práctico. Ahora tenemos otra situación. Yo voy por la calle y soy una persona comprometida con el respeto con los demás. Yo veo que a una señora la empiezan a agredir. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo perciben mis sentimientos
porque eso me va a generar a mí una reacción. Podemos mencionar cosas que suceden. Cosas que suceden. En relación a ese ejemplo. Ok. Pobrecita la señora. Uy. Y me voy. Y lo dejé ahí. Mari, o me meto. No, es que aquí es donde vamos al tema. Yo estoy recibiendo esa situación. O sea, Okay. la estoy recibiendo. Mis ojos la están viendo. ¿Y por qué no? Vamos a decir, esto me va a generar enojo. Ujú. Ok. Mari, posiblemente yo voy por la calle y lo adecuado no sería involucrarme, porque dependiendo de cómo esté la situación, si yo no la estoy valorando, Sí. podría haber un arma, podría Ajá. haber una cuestión, un cuchillo, una pistola, X o Y situación, Ajá. o solamente golpes. Es ahí donde empieza el tema 2, que es la retención. Ok. ¿Ok? Esa emoción, esa experiencia que yo estoy empezando a generar, me va a llegar directamente a mi memoria. Y mi memoria va a empezar a hacer un estudio, si lo quiero ver así, de cómo yo estoy percibiendo esa situación. Hay gente que sencillamente, que era el caso, lo que usted me planteaba, hace caso omiso a la situación y se retira. Punto. Esa fue su reacción. Su reacción. Posiblemente habrán otras que se van a involucrar y van a separar la situación. Ujú. Pero habrán otras que simple y sencillamente piensen en su propia seguridad, que no es egoísmo, Ujú. y van a decir, voy a colaborar. ¿Cómo? Llamando al 911. Ok. Entonces, pero antes de pasar a la acción, la persona empieza en su cuerpo, en su mente, a experimentar todo un proceso. Claro. Imaginémonos, si yo vengo de un hogar donde a mi mamá le pegaban, Ujú. no va a ser la misma reacción que la persona que posiblemente va a tener una salud personal en el tema de las emociones. Sí. Ok, paso entonces de inmediato al paso 3, Ajá. y es donde empieza el análisis. Ok. Si soy una persona altamente espiritual y entiendo que la violencia no es lo más adecuado, posiblemente esta persona va a empezar a decir, sí, lo que está sucediendo no está bien, algo tengo que hacer. Ujú. Si hay una persona que simple y sencillamente no es sensible ante la violencia, hace caso omiso y listo. Ujú. Y es donde vamos a la parte 4, que es la emisión. La emisión es cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del pensamiento. Ok. ¿Qué voy a hacer? Por eso le decía, si yo en este momento soy consciente de que hay una escena donde hay un riesgo y yo podría ponerme en riesgo, la idea no es generar más riesgo, Ujú. ¿cierto? Entonces, llamo al 911 y tengo una colaboración excelente. Pero si yo me meto a la situación y, por ejemplo, hay una pistola y me balean, ¿verdad? Sí. Ya estoy generando otra situación. Otra situación. Entonces, por eso al principio yo les decía a ustedes que la emoción tiene que ver mucho con el tema de impulso. Hay personas que somos o son altamente impulsivas, que reaccionan sin pensar antes la consecuencia que puede tener su conducta o esa acción que va a tener. Ujú. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado, porque siempre, inclusive en el tema de educación, perdone que meta tanta la parte de educación, estamos siendo padres altamente compulsivos en el proceso educativo. Ese es un tema bien importante. Ok. Y esto significa un mal manejo de emociones. Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy sobreexigiendo al niño, Ujú. hay un mensaje oculto que le estoy dando, Claro. ¿verdad? Y si el niño, por eso es lo que yo empezaba antes con el tema de las inteligencias, yo no soy consciente de qué tanto puede dar mi hijo o mi hija, yo podría causar un problema emotivo, un problema emocional, asociado precisamente a ese nivel de exigencia. Ujú. Entonces, y vuelvo al último principio, que es el tema de control. Por eso yo le decía a usted ahorita, aquí empieza a temblar. Si yo salgo, tengo que bajar una serie de gradas, puedo causarme yo mismo un daño. Ujú. Pero si yo en este momento incorporo y sé que hay un plan de seguridad, que por más de que yo corra, no voy a solucionar nada, me tranquilizo, incorporo la situación y me tranquilizo. Ok. Ahora, hay algo importante. La pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si yo no logro definitivamente manejar el enojo? Si yo lo quiero ver así. Hay técnicas que por lo menos yo les recomiendo a mis estudiantes en la escuela. Hay una que me gusta mucho, que es el tiempo fuera. Ujú. ¿Qué es el tiempo fuera? Salgo de la escena que me está generando el enojo, me retiro, aprovecho inclusive la zona, ¿verdad? Aquí en el volcán donde estamos, ¿verdad? En Frejales. Y está comprobado científicamente que el frío ayuda al cerebro a que sus niveles bajen. Del estrés que está Claro. generando. Entonces yo salgo de la escena, voy, respiro, camino. El ejercicio, ni qué decirlo, ¿verdad? Es un gran controlador en el manejo de emociones fuertes. Y yo salgo, me tranquilizo
y después tengo la habilidad, después de haber analizado, de haber pensado toda la situación, y me reincorporo a la situación de escena. ¿Qué le planteo de esta manera? Usted y yo, Mari, tenemos un problema, hiciste algo que a mí me generó mucho enojo, tal vez de momento sé que si mi reacción impulsiva me va a llevar a gritarle, a insultarle, a faltarle el respeto, ¿qué hago yo? Salgo en este momento de la escena, me retiro, camino, ¿qué te puedo decir? Respiro, hago ejercicio. Cuando ya yo logré controlar mi emoción, regreso y me siento y converso con usted y le externo a usted qué es lo que me genera molestia. Exacto. Estoy en una parte de control. ¿Y por qué estoy en la parte de control? Porque, Mari, soy consciente en este momento de todo mi cuerpo qué es lo que realmente me está generando. Y tengo la capacidad de controlarme para externarle a usted qué es lo que me molesta. Si lo hubiera hecho, como lo estaba viendo ahorita al principio, si lo hubiera hecho en carrera, impulsivamente, posiblemente te hubiera tratado mal. Entonces, esto que yo les estoy explicando en este momento es lo que muchas veces deberíamos de incorporar en el proceso educativo de nuestros hijos. Y es válido, porque los niños también se enojan. Claro, y desde hace mucho tiempo creo que esta parte del tiempo fuera se ha venido como agrandando y dando a conocer un poco más. Y se nos ha dicho en ciertas ocasiones que el tiempo fuera lo utilizamos para los niños, pero en realidad nosotros como adultos también deberíamos de ponernos nuestro tiempo fuera, porque si no en algunas personas podría ser una reacción agresiva, ¿verdad? Mira, Mari, es que tenemos que tener claro, por eso yo les decía a ustedes al principio, aunque ahorita ya nos vamos a enfocar propiamente en el proceso de niños, nosotros tenemos que tener algo claro. Un mal manejo de emociones ha destruido familias. Claro. Ha destruido empresas, ha destruido grupos. ¿Por qué? Porque a veces la gente no ha tenido la capacidad de poder controlar sus propias emociones en una conversación, por ejemplo. Y qué importante es conocer esto que nos estás diciendo, pero a la vez sacar ese ratito para conocerme, generar una conciencia emocional. Porque como lo decías al principio, mis emociones son diferentes a las tuyas y por ende las reacciones. Pero qué importante es saber cómo reacciono yo ante esas emociones. Y es que, vea Mari, aquí nos vamos a adelantar algo que teníamos agendado, pero no importa, hagámoslo. Es que el autoconocimiento es una habilidad que yo tengo que entender. Imagínense, por eso lo decía al principio, si yo soy papá, o pensémoslo así, yo soy líder de un grupo, porque eso también lo podemos aplicar hasta a nivel de iglesias. Ok, soy el líder de un grupo X, pero yo no tengo la capacidad de manejar el enojo, o no tengo la capacidad de controlar, por ejemplo, la murmuración. Ok, entonces yo tengo que primero conocerme. ¿Por qué no lo logro? ¿Qué es la resistencia que yo tengo en mí que no me permite controlar ese pequeño puntito en mí? Mira, no soy una persona empática, no soy una persona con capacidad comunicativa. ¿Qué me genera a mí todo ese tipo de experiencia? Porque para yo liderar a otra persona, o por ejemplo influir en otra persona, Mari, pues tengo que conocerme también a mí mismo. Vea que yo se lo decía ahorita, claro. Si yo por ejemplo logro entender que ante una situación de enojo, yo no voy a reaccionar de una forma positiva, y sé que mis acciones podrían afectarte a vos, entonces empiezo a aplicar técnicas para posteriormente ir incorporándome de una forma positiva. Mencionábamos aquí cuando preparábamos este mensaje tan lindo, que en medio de estos principios que estuvimos hablando acerca de la inteligencia emocional, es aquí donde también se da la reacción orgánica, ¿verdad? Claro. Entonces podemos tomar en cuenta de que tembló y estuve mal con una colitis por 15 días. Exactamente. No sé, un infarto. Mari, y es que ahora ubicándonos en el tema de niños, ¿cuántos niños, por ejemplo, están siendo víctimas de violencia indistintamente de donde sea? Y como no lo saben comunicar, o peor aún, se les chantajea para que no lo comuniquen, estamos teniendo niños con cuadros de estrés, niños con colitis, gastritis,
y otros montón de itis, ¿verdad? O inclusive niños que se comen las uñas. Okay, eso iba a decirle, ¿verdad? Niños que se empiezan a hacer daños físicos precisamente porque se encuentran ante una situación de riesgo que no pueden manejar. Así es. Ok, entonces, papá y mamá, pues sí tienen que estar preparados para manejar ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Con asertividad. Qué importante, la asertividad. Ran, antes de continuar con nuestro tema, quiero leer algunos comentarios que tenemos acá en nuestro Facebook y una pregunta también que nos hacen por ahí. Ivonne Herrera nos dice que, bueno, que Randall es una gran persona y que le agradece lo que hace por los niños y las niñas y lo que fue y lo que es con Nicole, un gran profesional y que se le quiere mucho. Y Roy Alexander nos escribe que es el mejor orientador y más que un orientador, un muy buen amigo. Qué dicha tenerlo ahí y que nos informe. ¿Escuchó, Roy? Lo citaron. Sí, tenemos que hablar de esto. Y él mismo nos pregunta, ¿y cómo hacemos más bien las personas que no respondemos al enojo y lo reservamos? Ok, pues precisamente en ese tema es donde estamos. Tenemos que aprender técnicas para externarlo. Sea el enojo, mira, sea una situación de tristeza. A veces los seres humanos nos empezamos a guardar todo ese tipo de emociones sin darnos cuenta que nos están haciendo daño. Claro. Entonces, si yo definitivamente ocupo un entrenamiento, habemos especialistas en las ciencias sociales, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que nos pueden ayudar con ciertas técnicas para manejarlo. Pero si yo quiero en este momento empezar a trabajar ese enojo, lo primero que tengo que aprender es a comunicarlo. Entonces, es donde me devuelvo al tema de autoconocimiento. Yo tengo que reconocer qué es lo que me enoja, cómo me enoja, para poder expresarlo de una forma asertiva. Hay gente que precisamente dice, mira, yo no digo las cosas porque quiero evitar un problema. Perdón, es que eso no soluciona. No lo soluciona. ¿Qué es lo que tengo que empezar a trabajar? Esa parte de comunicación asertiva. Que es todo un tema también la comunicación asertiva. Por supuesto, y que implica todo un entrenamiento, porque ser sincero no es igual, hay una línea muy limitada entre sinceridad y grosería. Claro. Entonces, si yo soy grosero a la hora de comunicar las cosas, posiblemente voy a dañar, y la idea no es esa. Entonces, ante la pregunta que nos plantean, ¿y cómo hacerlo? Bueno, pues precisamente tomar esos tiempos fuera, ¿qué les puedo yo decir? Hacer ejercicio, descansar, que eso es importantísimo. En el manejo de las emociones el descanso también es necesario. Otras acciones es, de verdad, entrenarme en la idea de comunicar lo que no me gusta en el momento preciso, ¿verdad? A veces simple y sencillamente yo tengo que permitir, se me ocurre que la persona que está enojada grite, patalee toda la cuestión, yo manejar mi autocontrol y cuando a esa persona se le baje su enojo, pues poder enfrentarla desde otra perspectiva. Mira, invitarla a comer un helado. ¿Suena tonto? ¿O suena tal vez difícil? Perdón que utilice esa frase, pero de verdad, voy a unirme con esa persona que posiblemente tiene alguna dificultad y poderle externar. Hay algo muy importante en ese tema del manejo de las emociones, el saber escuchar. Escuchar implica a veces abandonarme a mí mismo y simple y sencillamente permitir que la otra persona externe. Tener calma, Ran. Sí. Porque en el momento estoy con la mente llena de cosas, siento todas esas emociones, no podría escucharlo. Por eso es importante lo que mencionabas de la técnica, ¿verdad? Ok, me doy un tiempo fuera y ahora sí. Claro, y Mari, vuelvo al tema. Este tema, si yo lo mando a familia, qué importante que los papás entiendan que es necesario que escuchen a sus hijos. Claro. Máxime si tengo hijos adolescentes. Qué importante. Que es necesario, que es importante antes de castigar, ¿verdad? De reprimir, que muchas veces se hace, yo como papá me dé a la tarea de escuchar a mi hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces eso no se hace y vuelvo al principio, empiezo a cometer daños en niños que en algún momento van a llegar a ser adultos. Exactamente. Hace poco yo hablaba con mis estudiantes en la escuela, principalmente de sexto grado, que en ocasiones hay niños que empiezan a tener crisis desde pequeños. Esas crisis no son resueltas, son duelos inclusive llamados no resueltos. Entonces llegan a ser adultos emocionalmente enfermos. Y perdone que utilice este tema como si estuviera en medicina, pero es que es la mejor descripción para entender cuando yo llego a una vida adulta y no he logrado aprender a manejarme, a aprender a controlarme, porque si bien es cierto, esto que yo estoy tratando en este momento y que estamos externando puede afectar las relaciones de pareja,
el tema de mis vinculaciones, ¿ok? El tema de establecimiento de vinculaciones seguras, llámese matrimonio, llámese noviazgo, ¿por qué no hablarlo hasta en la relación de pares, con la gente que yo me relaciono? ¿Verdad? Que eso es importantísimo. Ran, empecemos a hablar un poquito acerca del proceso de la inteligencia emocional. Es todo un proceso, pero también la parte de la educación emocional. Ok. Mari, es un poco lo que me devolvía con, creo que fue Luisito, fue el que hizo la pregunta de cómo educar el enojo. Precisamente eso es todo un proceso de educación. Ahora, la inteligencia emocional se educa. ¿Quién la educa? Ok, y me voy ahí. Ajá. Esto no es un tema de especialistas. Ok. El principal nido, si yo quiero llamarlo así, de la educación emocional está en el hogar. La familia es un espacio riquísimo para que el niño aprenda a manejar sus emociones. Llamemos familia, ¿verdad? Porque ahora pues no siempre existe esa figura, ¿verdad? Mamá, papá, hijos. Ahora tenemos familias de abuelos, papá o mamá de hijos, o inclusive tíos, ¿verdad? Sí, y voy a esto. Es que precisamente por eso es que tenemos que ser conscientes de qué es lo que queremos formar. Pan y Amor utiliza en uno de sus escritos una descripción de violencia, y a mí me llamó hace unos tantos años atrás la atención cuando dice que la sobreprotección es violencia. Qué importante. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque yo como papá que quiero educar a mi hijo en el manejo emocional, tengo que permitirle ser y crecer. Porque es un ser independiente, o sea, es diferente a mí, es otro ser, es individual. ¿Qué es lo que yo tengo que entender acá? Que yo, si soy el educador, o sea, la persona que estoy formando, voy a ir permitiendo, jalando el mecate de vez en cuando, para ir brindando herramientas que le permita a mi hijo o a mi hija poder desenvolverse en la vida de la mejor manera. Ahora, vuelvo al tema de lo que hablaba ahorita. Si yo soy una persona que he tenido alguna experiencia no tan positiva a nivel de esta situación de emociones, posiblemente yo no voy a ser tan consciente en lo que quiera permitirle a mi hijo o a mi hija. Entonces, por ahí, papás, y es un tema que queda ahí para la familia, ¿cómo trabajar esto? Porque si yo, vuelvo al tema de autoconocimiento, soy altamente obsesivo, que era lo que tocaba en algún momento, con la formación de mis hijos, mucho ojo, tengamos cuidado, porque también eso tiene un límite. Ahora, voy a esto. Hay una frase por ahí que me gusta mucho la atención, que se las quiero leer. Dice: vivir con emociones negativas tiene elevados costes en nuestra salud y en las relaciones interpersonales. Imagínense, si yo soy una persona que ando, perdón que utilice esta comparación, con la cara derretida y ando con amargura siempre, posiblemente en la relación con las demás personas yo voy a tener una resistencia. ¿Cierto? Sí. Si yo soy una persona que soy altamente, impulsivamente feliz, que tenemos que tener cuidado porque no siempre las personas que expresan mucha felicidad es porque son felices, sino porque tienen la necesidad de llamar la atención, pues en ciertos momentos eso no va a complementar, a ser parte de todo un rompecabezas y va a ser aceptado de buena manera. Entonces todo esto implica un equilibrio. Vuelvo al tema. La inteligencia emocional encuentra un espacio riquísimo en el hogar. Papás, mamás, abuelitos, adultos que nos están escuchando, ustedes son precisamente van a ir fortaleciendo la semilla precisamente en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, para que puedan crecer y crecer bien. Esa es la base de la educación emocional, la familia. Sin embargo, también la iglesia y la escuela pueden influir en esa parte de educación emocional, pero no como principal, ¿verdad? Que era lo que mencionabas anteriormente. Y de aquí yo quiero hacer un comentario. He escuchado y he visto muchos papás que creen que la responsabilidad de la educación en todas las áreas le corresponde a la escuela. Claro, claro. Y es que le voy a contar algo. Vean, y más bien reconozco la labor de la Iglesia Chalón acá en la zona. Si estamos creyendo que mi hijo se va a formar espiritualmente en la escuelita dominical cada 8 días, pues perdón, estoy equivocado. Probablemente sea un papá que solamente vaya a la iglesia todos los domingos. No vaya algo más por ahí. Pero si yo sé que en mi casa yo antes de comer voy a orar por los alimentos, voy a leer la Biblia, voy a hacer obras de misericordia, indistintamente de la que sea, mi hijo va a ir copiando ese patrón y se va a ir formando en esa línea. Y es que aprenden por patrones. Entonces, aquí es donde les devuelvo la pregunta, Mari.
para que vayamos haciendo esa reflexión, es que los padres deben ser un referente para ayudar a desarrollar las competencias emocionales en sus hijos. Pero si yo soy un papá que no tengo la habilidad emocional, ¿cómo pretendo que mi hijo se controle? Perdón, pero si yo en mi casa soy el adulto y soy el que estoy gritando, ¿cómo pretendo que mi hijo no grite? Exacto. ¿Verdad? Perdón, pero si en mi casa yo insulto y respeto a otras personas y respeto a mi vecino, ¿cómo pretendo que mi hijo no lo haga? Entonces, es aquí donde entra ahora otro concepto, que es el concepto de la conciencia emocional. Sí, lo mencionábamos un poquito, pero ampliémoslo. Ok, ¿cómo puedo comprender y legitimar que mis hijos, ¿verdad? Esté enfadado si no puedo reconocer en mí mismo ese enojo? ¡Qué difícil! Vean, y es aquí, es donde, por eso yo les decía a ustedes, hablar de la parte de niños, hay que necesariamente hablar desde el adulto también, de la persona adulta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la capacidad de definir que mi hijo también tiene el derecho de enojarse, posiblemente lo que yo voy a decir es, no hable, no diga, no comente y váyase al cuarto. En el buen sentido de las situaciones. En el mejor caso. En el mejor de los casos. En el otro es, usted hizo esto, tome un fajazo y listo. ¿Verdad? Entonces yo tengo que entender eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer como adulto en este proceso de educación? Algunas preguntas que yo me puedo hacer para reconocer o autoconocerme es cómo me siento yo ante ciertas situaciones. Vean, estamos viviendo en un mundo sumamente acelerado. Sí. La tecnología ha sido un recurso excelente, pero a veces nos ha privado de ciertas cosillas por ahí. Primero, de verdad, tengo la necesidad de entender cómo me siento yo ante diferentes situaciones. ¿Cómo me siento yo cuando en mi casa no tengo el dinero suficiente para poder, cubrir todos los gastos que en mi casa se generan? ¿Cómo me siento yo cuando tengo una pérdida? ¿Cómo me siento yo cuando mi esposo o mi esposa no me escucha? Ejemplo. ¿Por qué me siento así? Esas son otras preguntas que yo me tengo que hacer. El por qué yo me siento así frente a una situación. ¿Cómo me siento yo cuando no fui escuchado? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que en mí se empieza a mover que necesita de una respuesta? ¿Cómo estoy manifestando lo que estoy sintiendo? Otra de las preguntas. Otra de las preguntas que yo me tengo que hacer. Cuando mi hijo se jala una torta, ¿cómo estoy yo manifestando la emoción del enojo? Cuando mi hijo tiene dolor de muela y yo no tengo cómo resolverlo, ¿cómo manejo yo esa situación? Porque posiblemente también me va a doler, pero si yo también caigo en crisis, posiblemente no me va a funcionar. Y otra de las preguntas, ¿esta emoción me ayuda en la situación y momento actual? ¿Qué estrategia puedo aplicar para mantenerla? O bien, ¿qué puedo hacer para cambiarla y sentirme mejor? Quiero que la repasemos porque creo que nos ubican mucho en tiempo y espacio con nosotros mismos. La primera es ¿cómo me siento en relación a la situación? A la situación. ¿Por qué me siento así? ¿Cómo lo manifiesto? Exactamente, ¿cómo lo estoy manifestando? Y por último, ¿qué tanto me beneficia a mí esa emoción, esa reacción? Porque vuelvo a lo mismo. Vean, a veces esto también, y lo digo hasta de forma profesional, a veces nosotros tenemos que bajarnos y decir, bueno, pucha, ¿hasta dónde todo lo que yo estoy haciendo, todo este proceso, me está beneficiando o no? Ejemplo, a veces somos altamente receptivos ante el cambio. Bueno, ¿qué tanto me beneficia el que yo me quede pegado en un momento de mi historia? Algo simple. Mira, alguien querido fallece, yo tengo una situación de reclamo, una situación de vida que no me favorece y en ese momento me quedé ahí en el pasado. Bueno, ¿qué tanto me favorece a mí como persona resistirme o apegarme a ese sentimiento de dolor? ¿Será necesario? O tengo, porque aquí es donde entra también la parte espiritual, que es un recurso excelente, esa parte espiritual, hasta donde yo me puedo ver beneficiado con acercarme de verdad y aprender a perdonar, inclusive hasta perdonarme a mí mismo, ¿verdad? Que es otro de los procesos que yo puedo utilizar para manejar esa experiencia de dolor. Ahora, Ram, ¿por qué? Y tal vez puede ser un poco redundante la pregunta, pero ¿por qué es importante que la familia forme el autoconocimiento de sus miembros, generar esta conciencia emocional? De ahí que vemos la sociedad que tenemos, ¿verdad? Vean, yo tengo que lamentar algo y lo tengo que decir y más bien lo digo en este espacio porque lo he dicho en otros momentos. Estamos teniendo
una sociedad altamente permisiva. ¿Ok? Estamos teniendo hijos educados a partir de mi propia historia. ¿Qué significa esto? Que si yo no tuve ciertos beneficios, mis hijos sí los tienen que tener. Mira, si mi papá me educó de esta manera y a mí no me funcionó, entonces yo voy a crear otro sistema educativo. Bueno, eso es válido, siempre y cuando haya conciencia de las acciones. Okay. Porque no se trata... Cada acción tiene una consecuencia. Es que a eso es lo que yo voy. Si yo soy un padre sumamente sobreprotector porque creo que a través de eso le voy a enseñar seguridad a mi hijo, pues perdón, mi hijo va a entender seguridad cuando tenga la libertad de poderse ver ante una situación de riesgo y tener la necesidad de acudir a una persona. Perdón, a veces nos dicen o nos, por lo menos es una cuestión de consulta a veces en mi oficina, es que mi hijo no me escucha. Perdón, pero es que si yo no sé escuchar a mi hijo, no lo van a escuchar a ustedes. Entonces, todo este dinamismo es el que va a entrar, y me devuelvo entonces a la pregunta. Qué lindo que tuviéramos hogares donde tengamos el espacio de sentarnos después de almorzar o después de tomarnos un cafecito en la tarde o después de cenar y hablar un poco de nuestras emociones. Bueno, ¿cómo nos hemos sentido hoy? No solamente qué hice, cómo nos hemos sentido, y que nuestro hogar sea un espacio donde se construyan esas recomendaciones técnicas que le va a permitir a mi hijo o a mi hija salir a enfrentar el mundo. Y es lindísimo, Randall, es lindísimo. Yo personalmente debo confesar que a mis hijas siempre les pregunto, ¿cómo está tu corazón? Y ellas entienden por corazón, ¿verdad?, a sus sentimientos y sus emociones. Y es tan bonito escucharles, claro. Es tan bonito respetarlos, porque papás y mamás, los niños merecen respeto. Por supuesto. Vean, hace mucho tiempo, cuando uno trabaja la parte dinámica familiar y decían, bueno, es que si vamos a cambiar el piso de la casa, pidamos la opinión a todos los miembros. Claro que eso es válido, porque todos vivimos en esa casa. Sí. Ahora, qué lindo es, y yo por lo menos motivo, yo sé que ya nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Se nos ha ido rapidísimo este espacio. Yo siempre motivo a los papás a que de verdad hagan construcciones con sus hijos. ¿Qué son construcciones? Bueno, sentémonos, hablemos. ¿Qué te pasó? No es un espacio para castigar, es un espacio para empoderar a la otra persona a vivir y vivir de la mejor manera. No se trata de que yo tenga un problema con un compañerito en la escuela y le voy a decir, vaya, péguele. No. Busquemos a una persona adulta que nos ayude a hacer una intermediación para poder resolver esto de la mejor manera. Y como se lo digo, no se trata de permitir, no se trata de que me violenten, no se trata de ser sumiso, no. Se trata de aprender a comunicarnos y en el manejo de emociones, a comunicar nuestras emociones. Ran, nos preguntan por acá acerca de que si podemos dar algunas estrategias para los berrinches. Y yo creo que también nos da pie aquí para hablar acerca de actividades que nos pueden generar esa conciencia emocional. La de ella es muy específica. ¿Qué hacer en caso de berrinche? Berrinches, ok. Aquí tenemos una cuestión. Antes nos decían, dejen al chiquillo en el supermercado botado y ahí sabrá qué pasa. Bueno, ¿qué pasa si ese niño llegó alguien, se lo llevó y se lo robó? ¿Verdad? Entonces, yo educo, hay veces hay que educar la conducta antes de que se dé. Okay. Ejemplo, si el berrinche se da en un supermercado porque el niño quiere que le compren de todo, entonces dejarle muy en claro antes de que se va a ir al supermercado que no se le va a comprar de todo. Ahora, sí es muy importante que en mi casa yo establezca las consecuencias de las conductas que yo pueda presentar. Y de ahí que es importante que en casa tengamos normas que se respeten en la casa, totalmente. Porque ¿cómo voy a castigar algo que no he establecido? Ok, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar este espacio de los berrinches? Bueno, teniendo un muy lindo proceso de educación. Ahora, hay algo muy importante, muchas veces, y voy a la parte adulta, a veces para educar nos llenamos de frustración y por eso reaccionamos de forma violenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar un tiempo fuera. El tiempo fuera es una técnica que se aplica en todo momento, que la rabieta pase, pero se conversa en casa. No se ridiculiza delante de los demás, porque entonces lo que hago es un daño más emotivo y menos educativo. Y muy importante, ahora está en el tapete el tema de la educación positiva. Yo no recomiendo, y eso siempre los que he trabajado en algún momento me han escuchado decirlo, los reforzadores positivos es el reconocimiento de que mi conducta tuvo algo para mí mismo. Pero si yo educo a mi hijo dándole premios materiales, posiblemente mi hijo se va a acomodar o se va a pegar
a un solo, a hacer cosas para recibir algo material, y no, se deja a veces de lado la satisfacción de haber logrado, por ejemplo, controlar mi conducta. Entonces, a la persona que nos consulta esa parte de los berrinches, y tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces creo que el problema está más en cómo yo me siento. Entonces, por ahí vamos a empezar el manejo de la emoción, ¿verdad? Hay una frustración. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me impide? Y generar una estrategia positiva para poderlo manejar. Ok. Mencionemos algunas estrategias, Randa, para ir terminando de el manejo de las emociones, básicamente en la casa, porque concluimos que esto se forma en la casa. Ok, aquí hay algo importante, Mari, y las personas que nos escuchan. Formar la conciencia emocional implica saber un poco, responder a las preguntas anteriores, cómo me siento. Juego de memoria sobre emociones, que los chicos dibujen, por ejemplo, si son niños bastante pequeños, bueno, cómo se sintieron. Si estamos trabajando con adolescentes, que tengamos, qué sé yo, bonito, ¿verdad? Hasta estrategias para unión familiar, un correo de emociones, ¿verdad? Que escribamos cómo nos sentimos, el tema de los conversatorios, que es importante, ¿verdad? Incorporar en nuestras dinámicas familiares esta parte de conversar y entender que no podemos confundir, como decimos popularmente, la gordura con la hinchazón. Sí. No se trata de ser permisivos, porque la permisividad también podría generar situaciones de descontrol emocional, ¿verdad? Por ahí también tenemos que cuando el niño está pasando por alguna enfermedad de larga duración, es importante que sea consciente de que esta emoción, de la emoción que está sintiendo, ¿verdad? Porque también tiene derecho a sentir dolor, por ejemplo. Claro. Otro de los aspectos importantes es ayudarles a conocer la emoción que tienen y que ellos aprendan a ir reconociéndose como una persona emocionalmente activa, pero que también mis emociones, de la forma en como yo las exprese, van a tener una consecuencia. Y como lo hemos dicho hasta por derecho humano, mi libertad termina donde empieza la de otra persona. Bueno, mi reacción emocional, si queremos ponerlo en un contexto de esta libertad, termina donde empiezan las emociones de otra persona también. Ran, existen vicios con las emociones. Claro, claro. Y son círculos. Y aquí tenemos un problema, porque eso ya nos daría otro tema para tratar, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el chantaje emocional o la regulación de las emociones de los otros, que sería como, por ejemplo, la obsesividad, manipulación, chantaje, control obsesivo, ¿verdad? Que por ahí también podría ser un tema para tratar en algún otro momento. Porque creo que también esto puede llevar o ha llevado a muchísimas personas a tomar la decisión del suicidio. Claro. Que yo sé que es otro tema y les invito de verdad a que sintonicen porque en el programa de Voz de Mujer lo van a estar hablando en algún momento. Y creo que es un tema más que esté muy en nuestra actualidad. Es un tema que ha existido desde siempre, se ha abarcado de diferentes maneras, ¿verdad? Pero me parece a mí que al final es ese montón, ese cóctel de emociones que tengo, que no he sabido generar esa conciencia, claro. Además de un apoyo, ¿verdad? Es todo un tema. Pero qué importante, ¿verdad?, que logremos generar esta conciencia emocional. Mari, yo sé que ya estamos sobre la hora. No, podemos. Pero quisiera cerrar con esta frase de Mahatma Gandhi. Él dice, entre una de sus frases célebres, que las 3/4 partes de la miseria y malos entendidos en el mundo terminaría si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Imagínense que de verdad, si yo logro aplicar un poco lo que hemos trabajado, vamos a beneficiar nuestra salud, que eso es importantísimo, ¿verdad? El aprender a manejar mis emociones, el aprender a comunicarlas, expresar lo que no me gusta en el tiempo adecuado, el entender que la otra persona también tiene emociones y sentimientos que yo debo de respetar también, pues podría ser de esta experiencia de vida un mundo más equilibrado, una experiencia donde la persona pueda sentirse mejor. Y como le decía, tratamos mucho el espacio de familia, porque de verdad la familia es el espacio donde se puede fortalecer todo esto, pero llamémoslo también esa experiencia de hoy, ¿por qué no? A mi grupo de amigos, claro, a mi grupo de escuela, a mi grupo de colegio, a mi grupo de iglesia, ni qué decirlo, ¿verdad? A mi grupo de líderes, a toda esa experiencia, porque definitivamente yo puedo concluir que mucho del manejo de nuestra sociedad va a estar en algún momento encaminado a que yo como persona aprenda a controlarme para poder también ayudar a otros. Así es, Ran, no quiero terminar el programa sin hacer esta pregunta que nos acaban de escribir,
Preguntan, ¿qué tan cierto es la estrategia de repetir el berrinche delante del niño? ¿Eso es funcional? Bueno, la creatividad en este tema entra de todo, ¿verdad? Sí, si yo puedo socializar en un roleplay, ¿verdad? Que es como se le llama a la técnica en sí, lo que sucede, externarle a la otra persona, ¿verdad? La situación, pues es para que la otra persona también tome conciencia de cómo nos sentimos. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones, porque la idea no es generar culpabilidad, ¿verdad? O sea, yo puedo sentar a mi hijo, por eso les decía, a mí me gusta más el tiempo fuera, mejor yo me tranquilizo, permito que la situación se dé, me tranquilizo, me alejo y después me incorporo. Si es con mi hijo porque hizo una rabieta en un lugar no tan adecuado, sentar y comunicar su conducta, lo que no estuvo bien y la consecuencia de su conducta. Si yo hago un roleplay, tengo que saber hacerlo, porque yo podría causarle culpabilidad y tampoco se trata de eso, porque entonces estaría generando otra situación. Daño. Ram, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, yo les prometo a todos los que nos escuchan que lo vamos a tener aquí otro día, porque tenemos muchísimos temas que hablar. Si ustedes nos están escuchando desde que inició el programa, que fue en el mes de mayo, el primer programa, yo les hablaba acerca de todos los campos de la salud, ¿verdad? Y es que no son solo nuestra salud física, también es nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Así que yo espero que este programa haya sido de provecho para cada uno y cada una de ustedes, que lo logren compartir. Ram, unas últimas palabras. No, de verdad, yo los quiero, porque creo que todos estamos en esa regulación emocional, claro, todos los días, hasta yo mismo, tengo que aceptarlo. Recordemos algo, la gestión emocional, vivir con emociones positivas, les quiero compartir nada más estas frases: disminuye el dolor. A veces de verdad nos evitamos sentir dolor por cualquier cosa. Manejar y ser asertivos me ayuda a disminuir el dolor, reduce la presión cardíaca, ¿verdad? Mucho ojo con el tema de los infartos, que ahora se está manejando esto tan de moda por un mal manejo del estrés. Disminución de los niveles de adrenalina asociadas a la ansiedad, ¿verdad? Que eso es importante, entonces hagamos más ejercicio. Y de ahí, perdón, no puedo quedarme callada, de ahí se genera, ¿verdad? Ese impulso a comer y comer y comer y comer y comer. Ok, el tema de la promoción de la calma, ¿verdad? Que necesitamos tener un ambiente más tranquilo, creación de un estado de mayor bienestar y de salud emocional, mejora del estado de ánimo y del sentimiento de humor, ¿verdad? Claro, a veces no nos tomamos entonces todas las cosas tan a pecho. Y por último, potenciación de las funciones del sistema de inmunitario, ¿verdad? Que aunque no lo creamos, a veces tengo un cuadro de estrés sumamente fuerte, nuestras defensas se bajan y terminamos enfermos. Sí, entonces, inclusive aparecen brotes en piel. Totalmente, o sea, es que por eso les decía, el tema es bastante amplio y ahí podríamos tener otro espacio B, ¿verdad? Para complementarlo. Claro que sí. De verdad, agradecerle, Mari, a usted, a la Iglesia Chalón nuevamente por abrirme sus puertas. Para mí es un placer poder venir y compartir con ustedes acá, y de verdad, cualquier consulta, pues aquí mucha gente tiene mi teléfono y que con mucho gusto se le puede brindar ayuda. De verdad, démonos el chance de estar bien, de sentirnos bien y sobre todo de aprender a expresar lo que sentimos de la forma correcta, en el momento correcto y a quien le corresponde. Que eso lo tenemos que tener claro. Muchas gracias. No quiero agregar nada más a eso. Solo quiero de verdad agradecerle, Ram, porque sacó de su tiempo y estuvo aquí con nosotros. Esta es su casa. Muchas gracias. Esta es su casa y la casa de cada uno de ustedes que nos está escuchando. Yo creo que tenemos bastante para reflexionar en esta semana, este fin de semana. Aproveche la zona, si usted es de aquí, de Poacito, de Fraijanes. Yo creo que es un buen momento. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora, es lo que tenemos. Y qué herramientas tan importantes hemos aprendido hoy, porque si como adulto no tengo la capacidad de controlar mis emociones, no puedo pedírselo a mis hijos. Exactamente. Y ¿qué estoy haciendo en ellos? ¿Cómo los estoy enseñando a defenderse? Y recordemos, somos ejemplo. Exacto. Y nuestros chiquitillos nos están observando. Inclusive hasta los chiquitillos ya no tan chiquitillos. Los adolescentes nos están observando y posiblemente mucho de lo que ellos van a hacer en un futuro va a ser a raíz de los adultos que hoy somos y los que estamos liderando toda esa historia. Entonces motivarles a crear espacios de sensibilidad en sus hogares y ni qué decir en escuelas y colegios. Así es. Muchas gracias por su sintonía. Les espero, si Dios lo permite, la próxima semana. Creo que ya estamos full con la radio, ya siguen los demás programas que tenemos programados para
el resto de la semana y les motivo para que la próxima semana nos acompañe. La próxima semana vamos a estar hablando un tema meramente nutricional, importante e interesante. Y de verdad, si este programa fue valioso para usted como lo ha sido para mí, por favor compártalo. La idea es que ayudemos a los demás, nos ayudemos a nosotros mismos y es el objetivo de este programa, generar salud. Así que yo me voy con muchas cosas que analizar. Espero que cada uno de ustedes también tomen su tiempito para eso y nos escuchamos la próxima semana en A Cuidarse, porque a Dios le interesa tu cuerpo. A Cuidarse, porque a Dios le importa tu cuerpo. Consejos prácticos para el cuidado integral. Es todo por hoy. Te esperamos en la próxima entrega.